Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, ya está disponible en todos los cines 28 años después. Tercera película de la saga de 28 días después que se estrenó allá por el 2002, protagonizada por Cillian Murphy y que ha tenido una secuela que fue 28 semanas después que se estrenó en 2007 y han pasado muchos años hasta poder tener esta tercera entrega de esta saga de infectados o de zombies británica dirigida por el gran Danny Boyle. En este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido la película y todo lo que ustedes tienen que saber antes de verla. Me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, yo soy un gran fan de los zombies. Películas de zombies y series de zombies hay a montones. Cada una tiene sus propias reglas, algunas son universales para todas. Pero en el momento en que se estrenó 28 días, la verdad es que planteaba algo interesantísimo y el enfoque que dio fue mucho más serio de lo que estamos acostumbrados a ver. No porque no haya sagas que no enfoquen un mundo posapocalíptico con infectados o con zombies. Técnicamente son infectados porque estas personas están vivas en realidad, tienen o han adquirido el virus de la ira y no es como en otras franquicias donde se mueren y reviven de entre los muertos. Están vivos y estas personas se han infectado estando vivas, no es que mueren y después se transforman, ¿no? Podemos llamarlos zombies, me van a escuchar utilizar la palabra zombie porque es muy difícil sacársela de la cabeza, pero técnicamente son infectados, ¿no? Y bueno, en aquel entonces nos habían mostrado una película que realmente a mí me encantó y que tuvo una secuela, que fue 28 semanas después, que para mí no fue tan buena como la primera, pero era un enfoque brutal, un enfoque muy realista y muy personal, teniendo en cuenta el género, ¿no? ¿Qué nos presenta Danny Boyle en esta tercera película? Bueno, lo primero que quiero decir, y esto me gustaría que también ustedes un poco lo aclaren, si es que saben realmente cómo es, en los comentarios, es el tema de la cronología, porque no está muy clara. Muchos dicen que esta película no es una secuela de la segunda, sino que es una secuela de la primera. Que hay que desestimar lo que pasó en la segunda, aunque yo he encontrado en esta película algunas referencias a la segunda parte, porque no me terminan de cuadrar un poco los tiempos con respecto a esto. Este film transcurre 28 años después de la primera película. Recordemos, la primera película se llama 28 días después y los eventos que vemos son 28 días después del comienzo de la infección y del apocalipsis. La segunda película son 28 semanas después, que son casi 6 meses, de la infección y con respecto a la primera película transcurrieron 6 meses y acá pasan 28 años. Pero, ¿por qué digo que hay cosas que no cuadran? Porque este film nos dan a entender que el apocalipsis se limita únicamente a la Gran Bretaña, al Reino Unido, y que esto no se expandió en otras partes, ¿no? Algo que la segunda película sugería que sí pasaba, como que se podía ver que los infectados también estaban en países como Francia, por ejemplo. Bueno, acá da la sensación de que no es así, da la sensación de que no, de que es únicamente en Gran Bretaña y que es un país que está en cuarentena, es una isla que está totalmente en cuarentena. Dicho esto, igualmente me gustaría que ustedes aclaren con qué perspectiva la han visto. Danny Boyle nos trae realmente una película maravillosa. A mí es una película que me ha encantado. Me ha encantado el tono, me ha encantado lo brutal que es. Me ha parecido muy bueno lo que han mostrado con respecto a la evolución, que es el nombre, ¿no? Un poco que aparte tiene esta película. Esto de que siempre hablamos de que los zombies en general son iguales, no en todas las franquicias. Romero por ahí, en sus comienzos, cuando fue haciendo algunas secuelas de películas de muertos vivos, le fue dando una conciencia y un nivel evolutivo a los zombies. Pero acá en realidad, como no estamos hablando de muertos vivos en realidad, sino de personas infectadas, lo que hace Danny Boyle es mostrarnos qué pasó después de 28 años. Centrados en una familia que tiene a Jimmy, que es el padre, Isla, que es la madre, y Spike, que es su hijo. Estos tres personajes viven en una pequeña isla que tiene contacto con el resto de Gran Bretaña a través de un puente. Este puente se habilita naturalmente con la subida y la bajada de la marea, y lo utilizan para hacer incursiones al, comillas, continente, para, bueno, conseguir elementos de primera necesidad. Más allá de que este pueblo es autosuficiente, son estas comunidades que han logrado
transformar el apocalipsis, o por lo menos el lugar donde viven, en un lugar relativamente normal para sus vidas. Claro, no solamente viajan al continente para conseguir elementos de primera necesidad, sino que también se utiliza ese puente para viajes de iniciación. Los más jóvenes van con sus padres o con sus mentores y son iniciados, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a lo que es enfrentarse a un infectado y lo que es vivir la vida real, que es fuera de las paredes de la normalidad, otra vez comillas, que este pueblo puede llegar a dar. Y esto es un poco el viaje que nos muestran de Jimmy y Spike, padre e hijo. Me gustó muchísimo el tono oscuro, lúgubre, pero me encantó la brutalidad de la película. Es decir, Danny Boyle eh, utiliza el gore y lo brutal al extremo, al extremo. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean la película que la violencia que maneja el film es tremendo, pero en dosis equilibradas. No es una carnicería, a ver, no es un baño de sangre como otras sagas. No, está, me parece, bien, bien equilibrado. Me pareció muy interesante el hecho de la evolución de los infectados, donde vemos que hay un alfa, donde vemos que este alfa es diferente al resto, es hasta más grande, mide como 2 metros, que maneja al resto de los infectados. Estamos hablando del virus de la ira, cómo se mueven, cómo gritan, ¿no? El nivel de violencia físico que los infectados manejan, casi todos desnudos, otra cosa que le hace mucho más visceral, porque la mayoría de los muertos vivos que vemos, insisto, no son muertos vivos, pero de los infectados que vemos, esto lo podemos aplicar si quieren a The Last of Us, por ejemplo, donde también son infectados, casi siempre tienen ropa, ¿no? Y en el caso de The Last of Us, como hay un hongo que los va como consumiendo y los va tapando, terminan siendo casi todos cubiertos por el hongo, en los casos más extremos. Acá están literalmente desnudos. Es muy explícita la película en ese sentido. Pero me pareció realmente muy interesante la historia que tienen para contar, no solamente por el viaje iniciativo de este chico, sino qué es lo que ocurre con su madre, por qué hay dos viajes que hacen al continente, uno de iniciación y otro de este joven para tratar de ayudar a su madre que está enferma y que no tienen la posibilidad de tener un diagnóstico porque no hay médicos. La figura de Ralph Fiennes, que aparece poco en la película, pero hace del doctor Kelson, y me parece un personaje buenísimo, no solamente por el lugar en donde está, sino por lo que él representa como personaje y lo que hace como personaje, ¿no? Hay cosas que él hace, que ustedes van a ver, que es realmente increíble, es increíble y de un nivel de brutalidad tremendo, pero a niveles, insisto, otra vez equilibrados. Es un personaje muy importante para la historia, tiene una visión muy particular de lo que está pasando y se van a dar cuenta cuando él esté con Spike y con su madre, y lo que pasa con ellos dos y lo que les dice este médico, sino también el rol de los infectados, ¿no? Cómo hay distintos niveles evolutivos, cómo encontramos infectados más allá de este alfa que yo les describí recién, cómo hay infectados que son y parecen cavernícolas y que tienen un nivel de salvajismo tremendo, tremendo. Presten atención en los gritos, en los sonidos que emiten cuando están infectados. Y hay otro tipo de infectados que son diferentes, que tienen un nivel evolutivo diferente a esos. La película lo muestra muy bien y en casi 30 años han formado su propia especie, ¿no? Es una especie dentro de la raza humana. No son solo infectados. Esto, la película, la verdad, es que lo muestra y lo muestra muy bien. Entiendo que se ha hecho una secuela de esta misma película que ya está terminada y que están pensando hacer otra película más. Es decir, la idea es, si esta película funciona, y la segunda también, entiendo, pues si ya está terminada, se va a terminar estrenando, pero la idea es que si estos dos films, este fundamentalmente, que es el primero, tiene una buena repercusión, y de hecho la crítica la ha alabado, y ha recibido muy buenas críticas en general, después habrá que ver el público cómo responde en las salas de cine o no, la idea es estrenar dos películas más, de las cuales una está hecha y la otra, bueno, se estará esperando a ver un poco los números si cierran como para poder hacerlo. A mí me ha encantado cómo han expandido este lore de esta saga. Siempre vemos en películas de zombies la relación humano o la relación humana y como que estos infectados o estos muertos vivos o los zombies, dependiendo de la franquicia,
están en un estado periférico de los hechos que vamos viendo. Pero acá yo, la verdad, me he encontrado con algo diferente. Acá hay un enfoque distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. En general hay coincidencias en este tipo de género posapocalíptico. Y más allá de la controversia que pueda llegar a generar con respecto a la segunda película de la franquicia, y si esta es directamente una secuela de la primera, bueno, la verdad es que hay una escena que está al comienzo de la película y otra que está al final, que se conectan directamente y que esto da pie a lo que seguramente se va a estar mostrando en la próxima entrega, a estrenarse no sé cuándo, porque no hay todavía una fecha, pero sabiendo que la película está terminada. Me parece que el tono que la película tiene es muy bueno, el nivel de violencia, de gore, de exposición y cómo muestran a los infectados me pareció algo buenísimo, algo no, algo a lo que no estamos acostumbrados a ver. Y vieron que siempre decimos lo mismo, vemos cosas repetidas. Y de hecho la historia va teniendo un par de giros que son interesantísimos, que son muy viscerales, muy dramáticos. De hecho, toda la secuencia donde aparece Ralph Fiennes, junto con Spike y con su madre, tiene un par de giros y tiene un momento y un nivel de dramatismo y de violencia, no necesariamente violencia física, sino cuestiones que tienen que ver con cómo cada uno se adapta en un mundo posapocalíptico que a mí me ha parecido genial como Danny Boyle lo ha mostrado, cómo lo ha narrado, cómo lo ha contado. Y los personajes me gustaron mucho. Me gustó mucho el personaje de Spike, un chico muy joven, Alfie Williams. No tengo referencias de haberlo visto antes. Ralph Fiennes es un actor consagrado, tiene un papel secundario en esta película, pero es muy bueno lo que representa, es muy bueno lo que hace, es muy buena alguna de las soluciones que él tiene con respecto a la amenaza infectada, ¿no? De los zombies que hay en los alrededores, y lo que representa la evolución. Presten mucha atención a determinados momentos. Hay una secuencia en un vagón de un tren que es brutal y que tiene un poco que ver con esto que yo les digo de la evolución de los infectados. Cómo ya son una raza propia y cómo se han ganado un lugar en el mundo y cómo, o por lo menos en Gran Bretaña, porque es en donde se limita el tema de la infección, esto me hace pensar qué ha hecho el resto del mundo con respecto a los británicos. Los han dejado a su suerte y destino, no han encontrado una solución para esta cura y es un país totalmente delimitado, un país encerrado, un país en cuarentena y que Dios los ayude. Pero bueno, eso también me parece que es muy interesante cómo está planteado en la película, pero en líneas generales me ha parecido una muy buena historia, diferente, visceral y con varios giros que la hacen imprevisible. Y esto me parece que al día de hoy, como vienen las películas últimamente, es todo un logro. Me encantaría que comenten qué les ha parecido la película, si coinciden conmigo o no, qué piensan de si esta película es secuela de la primera o si hay alguna conexión o si desestima directamente lo que habíamos visto en la segunda entrega. ¿Qué le parecieron los personajes, los zombies o los infectados y su evolución? Llenen en la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.